El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Había allí frente a él un enfermo de hidropesía y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó: ¿está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos les preguntó: si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y ellos no supieron contestarle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un momento y en un mundo en el cual todos, de alguna manera, somos persuadidos por la presión que ejerce el mundo sobre nosotros, y detrás del mundo sabemos quién está, que es el diablo, porque es el instrumento que él utiliza para confundirnos, para persuadirnos, para presionarnos. Los cristianos tenemos que tener el sentido claro de la caridad, porque el demonio, a través del mundo, utiliza los mismos lenguajes de Dios para hacernos creer que Dios es lo que Dios no es, para presentarnos a Dios como Dios no es. La Iglesia, muy consciente de esto, incluso nos habla que a la hora de rezar el Padre Nuestro, todos los católicos cristianos tenemos con humildad y sencillez que reconocer que hay que purificar las falsas imágenes de la paternidad de Dios que tenemos. Las falsas imágenes de Dios que tenemos. Las falsas imágenes del amor que tenemos. Los falsos criterios de caridad, de misericordia que tenemos. Es necesario purificar todo esto, dice el Catecismo de la Iglesia Católica cuando nos invita a rezar la oración del Padre Nuestro y a dirigirnos a Dios como Padre. Y dice, porque en nuestra realidad cultural, histórica y social, todos hemos sido impregnados de alguna manera de esto. O por las relaciones que hemos tenido con nuestros padres, o por la educación que a veces se nos ha dado de manera incorrecta, tanto en la vida cristiana como en la sociedad. Y son muchas las persuasiones que coinciden en algo que se llama coerción, para hacernos ver lo que Dios no es, para hacernos tener un concepto falso de lo que es la caridad, y no solamente un concepto, sino un criterio falso de lo que es la misericordia. Y entonces el Catecismo dice qué hay que hacer, y trae una cita bíblica bellísima, estupenda, que es como la salvación para todos nosotros en momentos de confusión, para saber qué es verdaderamente, quién es verdaderamente Dios, qué es lo que es Dios y cuál es su sentido profundo de la caridad, su sentido profundo del amor. ¿Por qué? Porque en el fondo del corazón humano hay una tendencia al amor, siempre, el diablo lo sabe. Nosotros fuimos creados para amar. No hay ningún ser humano que no quiera amar. De hecho, las grandes brutalidades que se cometen hoy en el mundo se cometen en nombre del amor. No hay ningún ser humano por naturaleza que no busque el bien.
Pero las más grandes brutalidades que se están cometiendo hoy en la sociedad, en el mundo y aún dentro de la iglesia son en nombre del bien. Todos los seres humanos por naturaleza, todos, y eso lo sabe muy bien Satanás, todos buscamos la verdad, queremos la verdad, andamos sedientos de verdad, todos, no hay ninguno que no. Y eso se lo van a escuchar ustedes a todo el mundo. Y todo el mundo cree estar en la verdad, creer en la verdad, amar la verdad. Pero en nombre de la verdad se están cometiendo las brutalidades más grandes de la historia y aún dentro de la iglesia. ¿Qué es la verdad?, se pregunta Pilato. ¿Qué es el bien verdaderamente?, se pregunta la literatura sapiencial. ¿Qué es el amor?, se pregunta constantemente San Pablo. Y esa pregunta que él se hace lo lleva a tomar la conclusión en su corazón que hoy toma y que le duele y que le causa dolor y angustia. Dice el catecismo, la frase que trae del Evangelio, que es estupenda, dice: nadie conoce al Padre sino solamente Jesús y aquel a quien Jesús se lo revele. Nadie conoce verdaderamente el amor sino Jesús y aquel a quien Jesús se lo revele. Nadie conoce la verdad sino solamente Jesús y aquel a quien Jesús se la revele. Nadie conoce verdaderamente el bien sino Jesús y aquel a quien Jesús se lo revele. Eso lo trae San Mateo en el capítulo 11. Y por eso Jesús nos hace una invitación bien atrevida. Vengan a mí. Hoy nos encontramos con algo muy grande en el Evangelio. La traducción de la Biblia de Jerusalén dice coincidencialmente: estaba este hombre enfermo ante Jesús. No fue coincidencialmente, fue providencialmente. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que hasta en las cosas dolorosas y hasta en los males tiene control e intervención la providencia divina. Yo recuerdo cuando estudiaba filosofía, en filosofía hermenéutica de la interpretación, leí algo de un autor, sin saber qué tan bueno sea ese autor, pero voy a citar algo que me pareció muy interesante. Y hago esta aclaración porque hay gente que cree que cuando uno cita a alguien lo está citando porque lo está proponiendo como ejemplo. No, solamente tomo esta frase de él, lo demás no lo sé, no lo conozco. Pero él decía a nivel filosófico que toda traducción era una traición. Ahora, partiendo de él, me remito a Benedicto XVI. Benedicto XVI dice que los males tan grandes hoy de la teología, en todas sus áreas, la teología dogmática, la teología moral, la teología pastoral, la teología espiritual, todas las áreas de la teología sistemática, en la mariología, en todo, dice que el gran error se da a la hora de interpretar. Porque ustedes y yo podemos leer el mismo pasaje evangélico y podemos interpretarlo de diferente manera. Incluso algunos lo podemos interpretar para hacer el bien y otros para hacer el mal, diciendo que el mal es bueno y que lo quiere Dios. ¿Cómo hacemos nosotros para darnos cuenta que es lo correcto? Si mi interpretación es correcta o no es correcta, si es objetiva o no es objetiva. Hacer lo que hizo este enfermo hoy. La traducción griega dice que se puso delante de Jesús. Y había ante Jesús otro público, pero este iba con una intención, y era el de ser ayudado por Jesús. Por eso Jesús lo ayuda.
Hay un dicho paisa que dice, creo que es paisa o colombiano, no sé, o si es, pero es un dicho popular muy sabio. Dice, comida se les da, pero ganas no. El Padre Celestial nos dio todo el alimento en Cristo. Incluso San Pablo llega a decir algo más fuerte. Dice que Dios coloca en nosotros el deseo de ir a la verdad y de buscar la verdad. Pero también nos enseña la Iglesia y la misma palabra de Dios que por nuestro orgullo podemos entorpecer esos deseos y no prestarle atención. Porque uno puede tener la emoción de venir donde Jesús todos los días a buscarlo a Él, de venir a su palabra y buscar solamente en Él, y hacer la tarea de hacerlo, venir ante el Santísimo todos los días y buscar la verdad, el bien y el amor solamente en Él, o decir, no, pues tampoco es necesario. Mejor me pongo a leer un librito, me pongo a escuchar a este padre que habla muy bueno, además ha estudiado muchísimo teología, me pongo a escuchar a este obispo, este otro, esta conferencia, este psicólogo, esta otra. Todos tenemos diferentes alternativas. ¿Quién conoce el amor verdaderamente? Aquel a quien Jesús se lo revele. Y Jesús no le va a poder revelar nada a nadie que no lo esté buscando, que no esté buscando a Dios, que no venga donde Él. Y nosotros podemos saber con mucha claridad quién puede estar más cerca de la verdad, del amor, del bien, de la misericordia, y quién puede estar más lejos de ella. Los santos, ¿cómo terminaban conociendo la voluntad de Dios? Esforzándose todos los días por estar con Jesús. Los santos que más han ayudado a la humanidad han sido los que más han buscado a Cristo. La solicitud por atender a los pobres les brota de la cercanía con Jesús, de la intimidad con Jesús, del mucho contacto con Jesús. Hemos tenido en los últimos siglos testimonios grandes de personas que lucharon por los pobres. Y un hombre magnánimo, San Juan Pablo II. Yo creo que de todos los papas que hemos tenido, este hombre estaba reventado de caridad por ir a todos los rincones del mundo para llevar la gran riqueza de Cristo a los más pobres. Y es que la riqueza que él les daba no era plata. Aunque la Iglesia tiene la ayuda caritativa material con instituciones tan hermosas como Cáritas, desde el Vaticano, San Juan Pablo II sabía que la riqueza más grande que necesita un pobre es el Evangelio, es Cristo, para que conozca toda la verdad de Dios. Y es el dolor que hoy tiene San Pablo, porque a los más pobres, que fueron sus hermanos judíos, que aparentemente eran los más ricos, pero eran los más pobres. San Pablo se pudo dar cuenta con su conversión que los más pobres de todo eran los que lo tenían todo, sus hermanos judíos. Su evangelización empezó primero en las sinagogas. ¿Y saben por qué? Porque San Pablo entendió que los más pobres, que debían conocer la gran riqueza y tenerla, eran sus mismos hermanos judíos, que creían tener el conocimiento pleno de Dios. Eran presuntuosos. Ellos se creían la medida de la caridad. Ellos se creían la medida del bien. Ellos se creían la medida de la verdad. Y todo el mundo debía hacer las cosas en torno a sus criterios. Y cuando la gente no hacía las cosas en torno a sus criterios, se enojaban, se volvían agresivos. Por eso hoy están vigilando a Jesús. ¿Qué hace, qué no hace? Y se dan cuenta de todo, de los más mínimos detalles, los más mínimos. Meticulosos, tanto que Jesús
Ellos quieren probar a Jesús y Jesús los prueba. Y les dice, ¿es permitido en sábado sanar o no? ¿Es permitido hacerlo o no? Y ellos no quieren responder. Jesús, con quien lo busca de corazón, hace lo que le da la gana. Y nadie se lo puede impedir. Porque Él sabe que este hombre lo está buscando de corazón. Y Él conoce muy bien las intenciones. Jesús sabe cuando en una adoración, en un momento de oración, alguien viene a buscarlo con todo el corazón y quiere encontrarlo a Él, y quien viene con otros intereses a la oración. Jesús sabe muy bien en la Eucaristía quién viene porque lo necesita a Él, porque se siente miserable, porque se siente enfermo, porque necesita ser curado, porque necesita ser sanado, y viene con el deseo de ser restaurado por Él, y sabe quién viene como el fariseo, a darle gracias porque es lo mejor en caridad, lo mejor en bondad, lo mejor en verdad. Él conoce muy bien. Y por eso hay unos que se van con paz, contentos, justificados, y otros no. Se van molestos, incómodos. Eso pasa, eso es misterioso, pero en la Eucaristía pasan esas cosas. En los momentos de oración pasan esas cosas. En un momento en el que el Señor nos exhorta, hay quienes se van agradecidos, otros se van molestos. Es paradójico. Pero es que la escena la tenemos hoy en el Evangelio. Siempre la tenemos ante el Señor. El verdadero pobre no es el que le falta pan. El verdadero pobre no es el que le falta un vestido. Sin decir que eso no es pobreza y es una necesidad básica. Y tenemos que hacer los cristianos todo lo que sea posible cada que nos demos cuenta de una necesidad, eso por ayudar. Pero la auténtica pobreza es la necesidad de la riqueza más grande, que es el Señor. Porque una persona puede carecer de alimento y tiene en el corazón la fe y se siente plena. Un San Francisco de Asís se sentía feliz en la miseria material más alta. Hasta dormía en el piso. No tenía los colchones tan cómodos que nosotros tenemos hoy, pudiendo tenerlos. ¿A qué aspiraba San Francisco de Asís? A parecerse al Señor. Y es que tenía la riqueza más grande en su corazón, que era el amor de Dios. Y por eso San Pablo ayer decía que nada nos podría apartar de su amor. De hecho, la verdadera atención caritativa por el pobre está en lo que San Pablo está haciendo hoy. Está demostrando qué fue lo que lo persuadió a ir a hablarle fuerte a sus hermanos judíos, a decirles que estaban equivocados, que se convirtieran. Lo que lo llevó a los gentiles a decirles que dejaran su vida pagana, sus ídolos, su fornicación, su adulterio, que dejaran de robar, que dejaran de mentir, que adoraran a Dios. Lo mueve es la caridad, la riqueza que tiene en su corazón y que quiere que todos tengan. Cuando uno cree que el hambre se va a saciar solamente con lo material, está muy equivocado. Llegarán días, oráculo del Señor, dice el profeta Amós, en que les daré hambre no de pan y sed no de agua, sino de toda palabra que sale de mi boca. Y para poderla hallar van a tener que sufrir mucho hasta que la puedan encontrar. ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros humildemente reconozcamos que el único que nos revela la identidad del amor, la identidad del bien
y la identidad de la verdad es el Señor Jesús. Y por eso dice el catecismo, dice, ¿y quiénes son esos a quienes Jesús le revela al Padre? Quiere decir los pequeños, los humildes, los pobres de corazón. Este hombre es verdadero pobre y verdadero enfermo porque se pone delante de Jesús y le pide a Él que lo auxilie y que lo ayude. La Iglesia en su magisterio, el catecismo lo trae en varias partes. Dice que la oración más perfecta que se conoce hasta hoy es la oración del corazón, le llaman la oración del Señor. La trae el catecismo en la última parte cuando habla de la oración del Señor, y la trae también el catecismo cuando habla de la solución tan grande que nos trajo el Padre en Jesús. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Cuando habla del nombre de Jesús, y es la oración que muchos santos han hecho y los ha acompañado a lo largo de su vida. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí que soy un pobre pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros que somos unos pobres pecadores. ¿Saben qué le enseñó la Virgen en Fátima a los pastorcitos? Que muchas almas estaban yendo al infierno porque había muy pocas personas que oraran por su conversión y por su salvación. Nuestros sacerdotes se están perdiendo, nuestros consagrados, religiosos, religiosas, nuestros obispos, algunos con peligro de condenación eterna. Y nosotros estamos ofreciéndonos por ellos. ¿Estamos orando? A San Pablo la caridad lo mueve incluso hasta estar separado de Cristo con tal de que se salven. Y a muchos de nosotros cristianos la indiferencia nos lleva a callar. Incluso hasta nos damos cuenta de faltas graves de obispos, de sacerdotes, de religiosos y de religiosas, y los dejamos seguir adelante. No se preocupe, mijo, que Dios es muy bueno y misericordioso. Usted solo crea que Dios es misericordioso, pero nunca les dicen que hagan el esfuerzo de dejar la vida a pecado, ni les advierten que eso que están haciendo es grave. Hay algunos dentro de la iglesia que la caridad solo les alcanza para ver las imperfecciones y no para ver los monstruos de pecado que dañan la vida del hombre y que dañan a la humanidad. Un fariseísmo tan alto, como lo dice Jesús, porque hay cristianos católicos así, que cuelan el mosquito y dejan pasar el camello. Si un consagrado tiene una vida inmoral, tranquilo, yo siento compasión de ti. ¿Por qué? Porque quizás yo ando en las mismas o pienso lo mismo. Porque a lo mejor a mí ya me quedó imposible creer que el Señor me puede sacar de esta esclavitud, entonces pienso como Lutero, igual esto es irremediable, me va a salvar. Porque perdí la fe en los sacramentos, perdí la fe en la eficacia de la Eucaristía que me da toda la fuerza sobrenatural, y eso no es voluntarismo ni soberbia, eso es humildad. La Eucaristía me da toda la fuerza y es eficaz para poder vencer cualquier tipo de tentación. Pero como ya dejé de creer, soy incrédulo, más bien me compadezco de quien también vive en las mismas. Y me solidarizo con quien vive en las mismas. Ojalá lean ustedes, hermanos, este capítulo 9, 10 y 11 de San Pablo en la carta a los Romanos, para que se den cuenta qué piensa San Pablo de esto, porque no piensa lo mismo. ¿Por qué le duele tanto el corazón por la dureza de sus hermanos que no quieren aceptar que la gracia de Cristo es eficaz,
y que la gracia de Cristo vence el pecado, y que la gracia de Cristo vence a toda tentación, y que la gracia de Cristo en los sacramentos vence cualquier tribulación, y que la gracia de Cristo en los sacramentos da fuerza para afrontar cualquier prueba, hasta la más terrible, que es la de nosotros mismos y nuestros desórdenes. ¿Creemos de verdad? ¿Creemos que el Señor tiene la fuerza y la capacidad suficiente en nosotros, porque ya lo recibimos en los sacramentos, para vencer cualquier amenaza? ¿Creemos de verdad? ¿O esto no nos mueve? ¿Qué nos está moviendo a nosotros en la vida? Porque a este hombre enfermo lo movía un deseo muy grande de ser tocado por el Señor. ¿Y qué hizo Cristo? Dice, Jesús lo tocó con su mano. Cada que venimos con fe delante del Señor, nos toca con su mano. Lo curó y le dijo que se fuera. Lo justificó. No necesitas estar acá, en este ambiente. Vete de este ambiente. Que estos no creen en mí. Vete mejor. Uno se pone a andar y a escuchar gente incrédula a toda hora, que no cree en la eficacia del Señor, y ¿saben qué le pasa? El que entre la miel anda, algo se le pega. Y esta es una sociedad que es pagana. Benedicto XVI, valiente, qué hombre tan valiente, se atrevió a decir que hoy dentro de la iglesia había una nueva forma de paganismo. Y toda incredulidad es paganismo. Un consagrado que no cree en la gracia de la pureza y que no cree que Dios restaura la pureza afectiva y sexual, está permeado por esa ideología pagana. Un cristiano que no cree que Dios es capaz de dar la gracia de la pureza afectiva y sexual para amar como Él ama, es que ya está permeado de ese paganismo. Un cristiano que no es capaz de creer que el amor es suficiente para amar a los enemigos y rezar por los que persiguen, quiere decir que ya está permeado. Un cristiano que le da palmaditas a otro que está en el pecado y en el error y le dice tranquilo, ya está permeado por ese paganismo. Porque un cristiano que ama de verdad jamás se queda tranquilo ante el hundimiento de su hermano. Le dice, mira, tienes que salir de ahí. Eso no está bien, eso te está hundiendo. Aférrate a Cristo, búscalo a Él, pero te puedes condenar. No, así no habla el Señor. Por favor, medite en capítulo 9, 10 y 11, es palabra de Dios. No son palabras humanas, para que vean lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos. ¿Por qué Dios, dice San Pablo, se vuelve tan duro a la hora de reprender? Porque lo mueve el amor. ¿Sobre quién se derramó la mano de la justicia en la pasión? Sobre Cristo. Y si ustedes quieren saber cómo es la justicia divina, es la pasión. ¿Cómo será que hasta el derecho hoy todavía no termina de renunciar a las penas y sanciones? Porque ellas son las que llevan, las que corrigen. ¿Por qué a un hombre lo meten a la cárcel o a una mujer? Para que se enmiende, para que se corrija. Pero es que estar en una cárcel es muy duro, eso es muy severo. Pero hasta hoy, se concluye que sirve para la corrección. Aunque muchos la estén pervirtiendo
estas formas correctivas. No nos neguemos a la corrección del Señor, que es puro amor. Porque Dios, lo dice San Pablo, Dios quitó del árbol, cortó al sarmiento que no estaba produciendo frutos. No los reprobó, pero los quitó. Y dice, y a nosotros que venimos del paganismo, nosotros somos los occidentales, nos injertó, tuvo la capacidad de injertarnos. Pero dice, así como quitó la rama original, también puede quitar la silvestre, si nos engreímos. Y puede volver a injertar la seca. Al beato Marianito, un hombre ilustrado del pueblo que lo atacaba constantemente, el beato Marianito lo invitaba a que se arrepintiera, le decía, tú estás en pecado, conviértete, confiésate y vuelve a misa, aprende de tus padres. Y le dijo, vea viejito, es más fácil que ese palo que ya está seco, que yo lo arranqué y lo clavé acá para amarrar mi mula, es más fácil que ese palo vuelva a retoñar y dé guayabas a que yo me convierta. Y lo desafía a Marianito y le dice, ¿y si ese palo retoña y da guayabas? Dice, vea, viejito, yo mismo lo corté, eso lleva años ahí, clavado, seco, eso no va a pasar. Y el beato Marianito le pidió ese milagro a Dios para la conversión de este hombre. Y ese palo retoñó, floreció y dio guayabas. Y el Rogelio se convirtió. ¿Cuánto hacemos nosotros para que nuestros hermanos se conviertan? ¿Cuánto nos duele que el mundo esté tan perdido en el pecado? ¿Cuánto nos duele que hasta el mismo sacerdotes se estén perdiendo? Religiosos y religiosas. Y a veces dentro de nosotros mismos, los pañitos de agua tibia no funcionan. Porque este mundo ya está acostumbrado a eso y eso es lo que ha llevado a la humanidad a la perdición, ese aparente humanismo, esa caridad que no es la caridad de Dios. La caridad de Dios corrige y corrige con severidad y corrige con dureza también. Y si no, miremos a Cristo, Él es el que nos revela al Padre. ¿Qué hizo Cristo en el templo? ¿Qué hizo Cristo en el templo? Llegó Él y hizo un látigo con cordeles secos de cuerina, de lo que pega más duro, lo más fino. Cristo, lo dice San Juan, el evangelista del amor. El evangelista del amor, el que recostó su cabeza en el pecho de Jesús, comenzó a tumbar todo y a voltear mesas. Ya no, eso no es amor, no. Ese no es Dios. Por eso los fariseos le decían que estaba poseído por el diablo. Así piensan algunos hoy. Qué mal está. Qué mal está. Cristo amó tanto que fue capaz de decirle a los que más amaba, que fue a los fariseos, hipócritas, razas de víboras, sepulcros blanqueados. Juan Bautista amó tanto que fue capaz de decirle a la gente, raza de víboras, conviértanse. Es que el amor es capaz de hacer unas locuras con tal de salvarnos. San Ignacio de Loyola, nuestro patrono,
En la introducción de los ejercicios nos incita a los directores de ejercicios a que debemos hacer lo que sea con tal de que la gente deje el pecado. El amor nos lleva a buscar todos los métodos habidos y por haber para que dejen el pecado. Y incluso dice, si ves que está obrando mal y que está obrando pecado, ve y corrígele, siempre movido desde el amor. Si no te hace caso, busca todos los medios. ¿Cómo será que Jesús nos trae unos medios tan severos que hasta dice, llámalo aparte, díselo con 2 testigos? Si con 2 testigos no lo hace, díselo a toda la comunidad. Y si ante toda la comunidad no reacciona, considéralo un pagano. No puedes andar con él. No, pero el Señor no es así. Sí es así. ¿Y para qué lo hace? Lo hace el Señor para que tomemos conciencia. Miren, es tan lindo. Yo he vivido esta experiencia de personas que a veces uno tiene que corregir. Y yo les he dicho hasta aquí, ya no más. Yo no puedo seguirte ayudando porque no quiero. Todas esas personas con las que en una dirección espiritual me ha tocado hacer, vienen al tiempo y me escriben o me dicen, Padre, gracias. Me han dicho, Padre, hay una persona que un día me dijo, aunque usted me dijo que ya no era su hija espiritual, porque estaba enceguecida, y le dije, ya no puede seguir, ya está aquí. Me dijo, Padre, tantos años. Yo vine y me encontré con un Padre tierno, amoroso, porque fueron muchos años. Y no crean que fue algo a la locura. Yo le decía y le insistía. Ya cuando vi que no quería obedecer, yo no puedo hacer nada. Yo ya no puedo hacer nada. Me enredo ahí. Me enredo. Nos perdemos los dos. Y ahí sí se pone grave esto. Le dije, aquí no vas a volver más porque yo no te voy a volver a acompañar. A mí me movía el celo, a ver si aterrizaba. Y me dijo, es que usted, tantos años viniendo a encontrarme con un Padre amoroso, y hoy me tengo que ir con la imagen de un Padre severo. Yo me vine para el sagrario, le entregué eso al Señor y me quedé con paz en el corazón. Y le dije, Señor, por lo menos a mí me queda otro camino que es el de la oración. Y a los años se sentó a hablar conmigo. Me escribió, nos sentamos a hablar y me dijo, ¿sabe qué, Padre? A pesar de que usted no me dirija, yo sigo siendo su hija y yo sé que para usted sigo siendo su hija espiritual. Le dije, sí, es verdad. Yo nunca te voy a soltar de la oración. Y me dijo, tiene toda la razón, Padre. ¿Por qué? Porque es que lo más doloroso es cuando una persona se enceguece en su rebeldía. Yo no sé, los papás deben experimentar eso, pero eso es muy doloroso. El trago más amargo que vive una persona que acompaña a otros es su rebeldía. Es peor que una puñalada, es peor que una arga, porque uno sabe para dónde va esa persona. Y uno sabe su obstinación a dónde la va a llevar. Y si nos toca recurrir a caminos como los que nos propone el Evangelio, déjalo ya. ¿Qué hace el Señor? San Pablo trae en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, trae unas apreciaciones muy fuertes de Dios. Dice que Dios los dejó. Dios intenta ayudarnos, acompañar. No, Él nos ve por el camino de la perdición. Mira, te vas a ir a un abismo. No, Señor, eso no es un abismo. Ay, deje de molestarme tanto la vida, ¿sí? De tanta cantaleta, toda hora lo mismo, qué pereza. Y llega un momento que dice, listo, váyase. Y cuando se cae en el abismo, Dios me lo dijo. Me aporríe, me estoy dando duro, ¿Culpa de quién? De tu insensatez, de tu terquedad, de tu prueba. ¿Quieres probar la amargura? Pruébala. Te la quisieron evitar.
Miren, la obediencia es lo que nos trae más felicidad en la vida, la obediencia al Señor. Pero le damos gusto a nuestros desórdenes interiores que son obstinados y rebeldes y ciegos. ¿Y qué trae eso? Tristeza, desánimo. ¿Cómo los santos gozaban tanto cuando los trataban hasta injustamente, ponían felices? El Señor le dice a Santa Catalina de Siena, mira, un alma cuando ya no piensa en sí misma, es feliz cuando le vienen las tribulaciones y las pruebas, y es un gozo que no se alcanza a describir con palabras. Y esa es la gracia que Dios nos quiere dar, pero ¿cuántos creen en esa gracia? ¿Cuántos creen hoy que eso es posible? No, eso es inhumano. No, eso es cristiano. Eso es fe. Porque el Señor tiene unas capacidades sobrenaturales para confiarnos. Que cuando Él caminaba con la cruz, el peso de la justicia más alto, iba sereno interiormente, con mucha paz interior. Y si no, ¿de dónde creen ustedes que va a sacar una persona humana para resistir todo eso? Lo más grande que le puede pasar a una persona cuando le están pegando, abofeteando, pisando, es tener paz interior. Porque tiene paz interior y esos golpes se vuelven como una caricia. Los santos eran tremendos. Benedicto XVI trae el testimonio de uno de ellos, un mártir vietnamita, encerrado en la cárcel, todos los días lo sometían a torturas. Y dice, Dios, que rico en misericordia, convierte todo esto en dulzura. Imagínense un esposo que va a su casa, se encuentra con el desprecio de su esposa, el rechazo, la amargura de su esposa, y eso lo ponga feliz. Porque tiene tanto amor del Señor en su corazón que dice, tan bueno. Todo esto, Señor, es sino un estímulo para estar más contigo, y a mí que me encanta estar contigo. Y llega y quiere hablar con su esposa cuando llegó, ella no quiere hablar con él, y dice, bueno, mejor, voy a aprovechar este tiempo para hablar con el Señor, para estar con Él. Es que quien vive la vida del Espíritu vive de otra forma muy diferente. Cristo es el que nos muestra la verdadera identidad del amor, del bien y de la verdad. No nos dejemos engañar. Tenemos que venir a Él. Por eso hoy el salmista está feliz y dice, glorifica al Señor, ríndele honores, porque Él es el que refuerza nuestro corazón. Cuando habla de los cerrajos de las puertas es el corazón. Dice, y a sus hijos los bendice dentro de su casa, no por fuera. Nosotros no tenemos que andar buscando la paz por fuera, está dentro. San Pablo dice en la carta a los Romanos, está cerca de ti, en tu corazón, créela. Dice, Él mantiene la paz en tus fronteras. Eso que los santos vengan y les peguen, los maltraten, ellos en una serenidad, en una paz, tiene paz en sus fronteras. Dice, pero entre más duro le doy, más tranquilo es. Y eso hace despertar más la furia y la ira externa, ¿sí? Se levanta. Y en las fronteras hay paz. Porque por ahí dicen los abuelos que para pelear se necesitan dos. Cuando alguien llega con ganas de hacer problema y de crear, ¿sí? Y otro no le contesta, ¿cómo se queda el otro? Más lleno de rabia y el otro más tranquilo y con más paz, se va a dormir tranquilo. Y el otro de la ira que tiene ni puede dormir. Los desórdenes que vivimos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé esa gracia de vivir buscando al Señor y de saber que el único que nos muestra la verdad de Dios es Jesucristo. La identidad del amor es Jesús, la identidad del bien es Jesús, la identidad de la verdad es Jesús. Y cuando lo conozcamos, obremos como Él, no nos dé miedo obrar como Él obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,